Señores, hablaremos, tal como hemos prometido, acerca de la vida en la China durante la dinastía Song. Accedemos de este modo a cartas que nos llegan, gente que llega hasta la puerta de la radio, exigiendo a los gritos que hablemos de una vez de este tema que se está callando maliciosamente en todos los medios de comunicación, a saber cómo era la vida en China durante la dinastía Song. ¿Y por qué se calla? ¿Por qué? No lo sé. Pero calculo que porque hay intereses... Creados. Hay intereses. Sí. No sé. No sé qué clase de intereses tampoco. Bueno, ubiquémonos entonces en China allá por el siglo XIII. La dinastía Song gobernaba el llamado Imperio del Sur y la capital de dicho imperio era Hanzhou. Repito, Hanzhou, lo digo con mi acento chino, que es del norte más que del sur. No todos los habitantes de aquel lugar tenían la suerte de poseer una vivienda. Hanzhou era una ciudad superpoblada y, como hemos contado más de una vez, frecuentemente arrasada por los incendios. Había mucha gente amontonada como perejil en maceta, amontonada en celdas, patios, monasterios, en barcos, en acantonamientos militares, bueno, gente amontonada. La gente que había conseguido una casa también estaba amontonada. Claro, adentro. Generalmente 5 o 6 personas ocupaban la misma pieza. Bien. Poco se podía hacer contra la cantidad de gente que vivía en aquella capital. Había construcciones de varios pisos, estamos hablando del siglo XIII, pero generalmente hay hechas con varas de madera o con cuerdas anudadas o de estera o de estacas de bambú y papel pintado. Así que calculen ustedes que eso agarra fuego enseguida. En Hanzhou vivían más de 1 millón de personas en el año 1270. Para alimentar a tanta gente se necesitaba, por ejemplo, 200 toneladas de arroz por día. Marco Polo la definió como mayor que cualquier otra en el mundo, y era verdad, en aquel entonces era la de mayor tamaño o la más poblada. Tenía una forma irregular, las murallas estaban perforadas por 13 puertas, el palacio imperial parece que estaba en el barrio sur, en el centro había un mercado de chanchos, parece. Los artículos amontonados por todas partes afeaban la ciudad y las actividades comerciales incontroladas le daban un aire caótico a la ciudad de Hanzhou. Bien. Todos los edificios eran sin excepción rectangulares, o yo diría mejor, en forma de prisma rectangular, ya que si fueran rectangulares serían edificios de 2 dimensiones. Bueno, los edificios se iban amontonando y construían como Bertagnini, primero una pieza, después otra. Como la Boca. A veces le daban forma de U para establecer un patio en el medio. Parece que el techo era la parte principal de la construcción y se empezaba a realizar en el mismo momento en que se colocaban los pilares necesarios para sostenerlo, porque antes sería temerario. Siempre era un techo a 2 aguas, como corresponde a un prisma rectangular, digo yo. Sí. Juan Joyo se hace Si es un prisma rectangular, no es techo, pero bueno, ponele. Total. Descansaban sobre una combinación, Eso es mucho más milagroso. pero de vigas y troneras, que en los edificios más hermosos parecían sostenidos en el aire, Según aquellos viejos constructores, los extremos de los techos debían ser ligeramente curvados hacia arriba, como vemos nosotros en los grabados de las tintorerías. Y esto para estar en armonía con los árboles cercanos y con las curvas caprichosas de las colinas de la ciudad, aunque algún día les contaré que también servían para evitar que los malos espíritus descendieran desde el techo. Pero no importa. Hay que decir que aquel precepto de los arquitectos se cumple hoy en los dibujos que hacemos de los chinos. Cuando uno dibuja chinos, le mete un edificio con la punta del techo retorcida en firulete y uno sabe que es chino. Pero estos techos de puntas curvas estaban reservados por ordenanza municipal a las residencias de las personas de la alta sociedad y a los edificios oficiales, porque las casas populares y los techos de los comercios no seguían esa costosa moda. Las casas de los ricos
tenía el techo con firulete, las otras no. Un detalle. Las ventanas estaban hechas de enrejado, un enrejado sí, formaba cuadrados, pero las partes vacías no se cubrían con vidrio. Y era mucho lío, claro. Generalmente era papel encerado y adornado con flores o figuras de animales. Se vendían esos papeles en los mercados de Hangzhou. ¿Y dónde los van a vender? Solo los personajes importantes del imperio podían tener más de una puerta de acceso a las casas. Si vos eras un príncipe del imperio, podías tener 2 puertas. Si eras un gil como yo, una puerta sola y gracias. En la puerta, eso sí, podías pintar entes protectores contra los malos espíritus, que generalmente eran personajes históricos divinizados. Claro. Pongamos por caso Rivadavia. No te va a proteger nada, te aviso, te va a vender la puerta en cualquier momento. En las casas importantes, cada pabellón tenía su función particular. Por ejemplo, tenían una pieza para admirar el claro de luna. Ajá. El Bacán tenía muchos pabellones, ¿no? Que se quiere admirar el claro de luna, príncipe, aquí está, listo, ya está. Pabellón. ¿Quiere morfar? Acá. Muy bien. Hay que decir que el piso estaba recubierto de ladrillos esmaltados, una especie de cerámica. Sin embargo, aparece en las crónicas que en algunas residencias había un piso parecido al de parqué. Era un piso de madera con incrustaciones de flores de plata. ¡Qué extraordinario! Sin embargo, era este piso levantado por los peronistas para hacer asado. Y las flores... En el interior de las casas no había sillas. Mirá vos, tanta guita que tenemos, pero vendimos todas las sillas, nos paramos. El caso es que estos objetos no llegaron a la China, las sillas, hasta 2 o 3 siglos después. Llegaron desde la India a través del Asia Central, allá por el año 1500. No se usaban sillas. Las camas, esto es curioso, por un decreto imperial, estaban reservadas solo al emperador. El único que usaba catrera era el emperador. Los demás dormíamos en el suelo. Sí. Recién se popularizaron las camas junto con las sillas allá por el 1500. Los jardines eran muy importantes y se suponía que un bacán reservaba una 6ª parte de la superficie total de la casa, no sé para qué. No importa, le daban mucha importancia a los jardines. Una 6ª parte de la casa no es mucho para los jardines, ahora que pienso. Bueno, en realidad no les importaban un bledo los jardines. Los habitantes de Hangzhou se lavaban más que las personas de otras regiones. Había otras regiones donde eran muy sucios, pero en Hangzhou se lavaban a cada rato. Incluso en las fiestas de casamiento se acostumbraba a hacer un baño común, una ablución común, y sin ropas. Y de este baño, de esta enjuagada orgiástica, participaban los muchachos y las chicas, y lo hacían en las aguas de algún río, ¿no? Así que, si te invitaban a un casorio, tenías que ir preparado para enjuagarte en medio de la fiesta. Sin embargo, acá dice que los chinos de educación elevada no se bañaban en presencia de algún familiar de otra generación. Y bueno, claro, por vieja. Por ejemplo, este pudor... ¿Cuál? Que llegó a su punto más alto entre los funcionarios, no excluía, sin embargo, una profunda afición a los refinamientos eróticos y a los juegos amorosos durante el baño. Bueno, con razón se bañaban tan seguido. Sabiendo que los camboyanos tenían la costumbre de bañarse desnudos en los estanques, los mercaderes chinos de Hangzhou viajaban en grupo a mirar a Camboya, ¿no? A relojear camboyanos, les gustaba. ¿Qué hacemos, che? Bueno, algunos funcionarios eran famosos por bañarse mucho y otros por ser muy chanchos. Había aficionados a los baños sibaríticos. Uno de ellos era el poeta Pou Solmon, que se hacía un baño grande y uno pequeño.
Ajá. Y no explica de qué se trata, va de suyo. pero se hacía ayudar por una docena de sirvientes en cada baño, que le iban llevando el agua caliente en unas cubetas. Eso se llama bañarse con el mayor escrúpulo, ¿no? Hacerse ayudar por 12. Hágame el favor, cepílleme ahí donde le dije. Sí. El otro, Número 9. el otro más allá, y en fin. El circuito chico y el circuito grande. Sí. ¿Cuál se va a hacer el señor, el grande o el chico? Y de vuelta hoy. Para limpiarse los dientes se contentaban con pasarse un trapo. Ah, mira. Se pasaban un trapo por el medorco. Y en cuanto al uso de cosméticos y perfumes, solo estaba reservado a las muchachas. Fueron las mujeres chinas, digo en otro orden, las que primero comenzaron por depilarse. La gallina que primero cacarea es la que puso el huevo. Pero se depilaban las cejas y después las reemplazaban por un trazo de lápiz negro. Entonces, ¿para qué te las depilas? ¿No ves que no Me dirá usted, ¿no? no hay cosmética que te diga bien? Gusto por lo artificial que tiene Sí, una. sí. Se dibujaban varices también. En la Bueno, me gustó mucho esta pequeña visita guiada a aquella enorme ciudad de Hangzhou, donde vivían 1 millón de almas. Había mucho borracho en aquella ciudad. Había algo parecido a la policía y sus principales enemigos eran los borrachos. Porque incluso parece que la gente bebía mucho y salía a jorobar, se curdelaba y salía a jorobar. Y se caían a los canales. Una ciudad que se parecía a Venecia, pero completamente distinta. Digo porque uno piensa que cualquier ciudad con canales se parece a Venecia. Y bueno, la diversión era tirar borrachos a los canales. Se está poniendo de moda. Y fue el primer lugar, el primer ejemplo en la historia con problemas de gran metrópoli. Hacinamiento, problemas sanitarios, vivienda, incendios. Gente que anda por ahí, borrachos que se caen a los canales. ¿A quién quiere dedicar esta especie de prospecto de turismo que hemos hecho? Qué lindo sería ir a Hangzhou, pero en 1270. Claro, un viaje en serio, un viaje en ambos sentidos. Yo creo, Alejandro, que en estos casos uno debe pensar, uno que tiene una vida pequeña y occidental, en general tiende a percibir ese momento en que algo se termina. Por ejemplo, un noviazgo, uno sabe en qué momento la dejó de amar. No es que sucede en ese momento, sino que uno va acumulando todo un proceso de cosas, pero hay un momento en el cual uno sabe que la dejó de amar, o que se está saliendo con otro, o que el niño se convirtió en un hombre, o la hija se convirtió en una mujer, o la patria se acabó, o cosas así. Imagino el caso de la dinastía Song, que fueron gentes que se dedicaron a establecer una rutina cansina y uniforme para poder producir. Fueron los primeros burócratas de la historia, Claro, después de todo. La sensación aquella en la cual, después de haber acumulado generación tras generación, centenares de años, uno de ellos percibió en el medio de la multitud que las cosas estaban terminándose. Digo, aquella historia de ver los muros de la casa china si un tiempo fuerte ya desvanecidos, ¿no? Y saber que en ese momento estaba sobre sí la responsabilidad de toda esa historia y que no iba a haber nunca más ninguna cosa hacia adelante. Y sin embargo, saber también que tanto los ancestros como los que vinieran después, ignorantes de todo lo demás, iban a tener un solo testigo, la misma vieja casa. Señores, vamos a escuchar el vals que se llama Vieja Casa, que nos fue facilitado por la discoteca, que recuerda seguramente a las viejas casas chinas, las viejas y queridas casas chinas con el techo que tiene un firulete. Y el parqué, el hermoso parqué. Y el parqué con estrellas de plata. Pedacitos de plata que después será convenientemente destruido por personas del Partido Peronista. Chino. Del Partido Peronista Chino. Sí, vamos. Escucharemos la versión de Roberto Grela. Adelante.